Trabajamos en este quinto módulo la problemática de los daños a consumidores. El eje central de la regulación de los daños a consumidores en el microsistema de defensa del consumidor se encuentra en el artículo 40 de la Ley 24.240, al menos en lo que refiere a los daños individuales sufridos por consumidores. La reciente reforma de la Ley 26.361 ha incorporado un tratamiento de algunos aspectos de la regulación o que regulan los daños colectivos que sufren los consumidores derivados de accidentes de consumo. En este módulo me voy a ocupar fundamentalmente de describir y de explicar la primera regulación, la de los daños individuales que sufren los consumidores, sin dejar de advertir también que ocuparnos del problema de la regulación de los daños a consumidores masivos es en la época actual una cuestión fundamental, una problemática que debe ser atendida y de la cual nos ocupamos no solo los profesores que trabajamos en el campo del derecho privado, en el campo del derecho del consumidor, de la responsabilidad civil, sino también es un tema que viene preocupando muy fuertemente a aquellos que se dedican al estudio del derecho procesal, y es desde algún punto de vista llamado el problema de las acciones de clases o class actions, desde el punto de vista del derecho procesal, y desde el punto de vista de la responsabilidad civil, el problema del daño masivo. ¿Cuál ha sido la evolución, cuál ha sido la genealogía del derecho de la regulación de los daños a consumidores en el microsistema de defensa del consumidor? Bueno, esto está mostrado aquí en esta primer filmina. Ha pasado por distintas etapas que rápidamente las voy a mencionar. La regulación anterior a la Ley de Defensa del Consumidor, a la Ley 24.240, hubo la misma sanción de la Ley 24.240, es el segundo hito importante. El veto presidencial al artículo 40 en el decreto de promulgación de la Ley 24.240, la reacción que en la dogmática jurídica provocó ese veto presidencial, la llegada de la norma constitucional a mediados de 1994, en agosto de 1994, que cambió el estado de cosas en este tema, pues la dogmática comenzó a hacer referencia a la inoperancia del veto presidencial en punto a los daños a consumidores, la reincorporación del artículo 40 por la ley 24.999 y finalmente esta última reforma que mencioné, la de la ley 26.361, que incorpora nuevos elementos, sobre todo en el campo de los daños masivos. En el sistema del Código Civil, el problema de los daños a consumidores presentaba dos grandes problemas. El primer problema es el de la diversidad de los regímenes legales, esto es, hay un régimen de responsabilidad contractual y un régimen de responsabilidad extracontractual. Entonces, si se quería demandar a todos los proveedores que integran la cadena de bienes y servicios, debía entablarse, trabajarse con los dos sistemas de responsabilidad civil. Este era el primer gran problema antes de la ley 24.240 para trabajar los daños a los consumidores. El segundo problema técnico era el del factor de atribución de la responsabilidad del proveedor, sobre todo cuando el proveedor no era se trataba de un proveedor que no era cocontratante directo. Existía allí un debate en la dogmática acerca de cuál debía ser el factor de atribución, si
la responsabilidad debía atribuirse objetivamente o se debía atribuir responsabilidad a partir de la idea de culpa, pero invirtiendo la carga de la prueba de la culpa. Lo que hizo el artículo 40 de la ley 24240 es solucionar estos dos problemas. Por eso nosotros siempre decimos que es una norma que mira hacia el pasado, en el sentido de que trata de poner fin a esos dos grandes debates que existían en la dogmática jurídica. La norma establece básicamente un sistema de responsabilidad unitario, o sea que no diferencia entre proveedores cocontratantes y proveedores no cocontratantes, o sea, no diferencia entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Este es el primer logro del artículo 40. Y el segundo es que establece, sin mencionarlo expresamente, un factor de atribución objetivo. Digo sin mencionarlo expresamente porque, más allá de que contiene una referencia a los riesgos, al vicio, que podría ser interpretado como una referencia a la teoría del riesgo creado, nosotros llegamos a la conclusión de que el factor de atribución es objetivo, pues las eximentes que establece son las eximentes de la responsabilidad objetiva. Esto es, aquellas causas que rompen el nexo adecuado de causalidad: caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero por el cual no se debe responder. Entonces, esos fueron los dos grandes logros del artículo 40, que fue vetado por el presidente de la Nación en el decreto de promulgación de la ley 24.240, lo cual generó una reacción muy fuerte por parte de la doctrina consumerista, que criticó muy fuertemente el veto durante, yo diría, los primeros 6 meses de vigencia del veto presidencial, o sea, a partir del mes de octubre de 1993, que es cuando entra en vigencia la ley 24.240. La crítica era basada en la idea de que el veto presidencial contenía argumentaciones que no eran exactas, que no eran verdaderas, y que esta norma era una norma sumamente progresista que obtenía contenía la solución de problemas anteriores sumamente importantes de cara a permitir la protección del consumidor frente a los daños y perjuicios. Hay que decir que la jurisprudencia, pese al veto presidencial, siguió trabajando y siguió perfilando, consolidando una tendencia hacia la idea de que la responsabilidad del proveedor no cocontratante directo era una responsabilidad objetiva, y acerca de que las normas que debían aplicarse a estos casos eran las normas de la responsabilidad extracontractual fundamentalmente. Cuando la reforma constitucional de 1994 incorpora el artículo 42 a la Constitución Nacional y trae allí la idea de relación de consumo por primera vez, la dogmática consumerista empezó a señalar la inoperancia jurídica del veto presidencial. O sea, cambia su argumento y empieza a señalar que a partir de la norma constitucional es posible restablecer el microsistema de daños a los consumidores. ¿Por qué? Porque la idea de relación de consumo es la idea que es independiente de la existencia de un contrato de consumo, porque, como expliqué en el primer módulo, puede tener causa fuente no solo en el contrato, sino en un acto unilateral, un acto jurídico unilateral como la oferta, o un hecho jurídico como la publicidad, o el accidente de consumo, que es el que nos interesa acá, el hecho ilícito que causa daños a consumidores. La idea de relación de consumo, con esta pluralidad de causas fuentes, es independiente del contrato de consumo. Dicho de otra forma, puede dar origen puede contener a un caso de responsabilidad contractual o un caso de responsabilidad extracontractual. Dicho de otra forma, la idea de relación de consumo es capaz de brindarnos el fundamento para sostener la unicidad del régimen de responsabilidad, que era lo que el artículo 40 no explicaba. ¿Cuál era el fundamento por el cual todos los proveedores respondían de la misma manera? El fundamento es que
todos los proveedores, independientemente de que hayan celebrado o no un contrato con el consumidor, tienen la misma relación de consumo con ese consumidor. Entonces, a partir de la norma constitucional, la dogmática empieza a argumentar esta idea de que el veto presidencial es un veto inoperante, ¿no? Entonces, a partir de, para ubicarnos un poco en el tiempo, a partir de mediados del año 1994. Luego, en el año 1998, la ley 24.999 reincorpora el artículo 40 a la ley 24.240 y es la norma que se mantiene hasta la actualidad con el párrafo que le ha agregado la ley 26.361 en el cual ha regulado lo que se conoce como, o lo que puede llamarse la indemnización en sede administrativa de los denominados daños directos, que es una institución que puede ser objeto de fuertes críticas debido a que sin las garantías del debido proceso y afectando la división de poderes, permite que no en sede judicial, sino en sede administrativa se conceda una indemnización tarifada de daños y perjuicios. Y que también, bueno, la reforma, esta última reforma ha introducido la idea de la multa civil o de los denominados daños punitivos en una fórmula también que va a ser seguramente objeto de análisis y objeto de algunas críticas. Esta segunda filmina muestra cuáles han sido entonces los periodos que quedan dibujados a partir de la evolución. Un primer periodo donde hay una regulación sistémica, esto es por el Código Civil, hasta 1993, es decir, hasta la entrada en vigencia de la Ley 2440, con los dos problemas que yo mencioné al principio. Luego un segundo periodo donde hay una regulación microsistémica por el derecho del consumidor en el artículo 40, desde octubre de 1993. Aquí no está escrito en la filmina, pero hay como si fuese un segundo, un subperíodo dentro de este periodo, porque en realidad la regulación microsistémica fue inmediatamente vetada por el presidente en ese momento, Carlos Menem, y que es el periodo que va desde octubre de 93 a agosto del 94, es decir, hasta la sanción de la reforma constitucional, en el cual claramente la dogmática consumidista señala la inexistencia de una regulación microsistémica, y luego desde agosto de 1994 hasta la entrada en vigencia de la ley 24.999, el 30 de julio de 1998, y que significa sin duda un retorno claro a la regulación microsistémica. Dicho pasado en limpia las evoluciones. Un primer periodo de regulación por el Código Civil. Un segundo periodo que es una regulación microsistémica que quedó inoperante por el veto presidencial a la ley 24.240. Un tercer periodo que es el periodo en donde la dogmática empieza a señalar que no es necesario retornar al Código Civil y que se inicia con la reforma constitucional de 1994, y un cuarto periodo que es el retorno al microsistema a partir de la ley 24.999. Esto hasta aquí la evolución y cómo ha sido la configuración, ¿no? Cómo se ha ido configurando la regulación de los daños a consumidores. Es importante señalar que es altamente específica la regulación que tiene el problema de los daños a consumidores. Esto es, dentro del universo de la responsabilidad por daños, el problema del daño al consumidor tiene una regulación muy específica y muy puntual. Lo primero que se necesita para que exista un problema de daños al consumidor y se dé lugar a la aplicación del artículo 40 de la ley 2440 y a toda esta regulación del daño al consumidor,
es que exista un producto o un servicio que sea defectuoso. Esto es, un producto o servicio que sea inseguro. En ello remito a la lectura de los artículos 5 y 6 de la Ley 24.240. Tiene que haber un producto defectuoso, y se entiende por producto defectuoso aquel que es capaz de causar un accidente de consumo. Esto es un daño a la persona de los consumidores, sin que exista un defecto, sin que exista la eventualidad de que entre en riesgo la salud del consumidor, no funciona el microsistema de daños a los consumidores. La dogmática consumerista, como muestro en esta segunda tabla, ha desarrollado una clasificación de los vicios que diferencia entre los vicios que generan inseguridad o defectos y que son los que dan lugar a la aplicación del microsistema de daños al consumidor, y los vicios que no generan inseguridad. O sea, vicios que no constituyen defectos porque no ponen en riesgo la salud del consumidor. Y esto hay que tenerlo sumamente claro. Solo funciona la regulación de los daños a consumidores cuando hay un defecto, no cuando existe un vicio a secas, es decir, un vicio que no genera inseguridad. Si estamos frente a este segundo tipo de vicios, corresponde aplicar el sistema de las garantías del artículo 11 a 18 de la Ley 24.240. Es un problema de la garantía. Y el artículo 10 bis, o sea, el problema de el incumplimiento o sea, no es el incumplimiento de lo pactado, sino el incumplimiento en relación a las legítimas expectativas que el consumidor tenía. Los vicios que generan inseguridad, o sea, los defectos, se subclasifican, como se mostraba en esa filmina, en defectos que tienen productos que tienen un defecto por peligrosidad inherente, o sea, porque son naturalmente defectuosos. Por ejemplo, los combustibles radioactivos, el servicio de camas solares, el servicio de recauchutaje de cubiertas, las armas de fuego, las armas blancas, incluso los medicamentos. O sea, hay una cantidad de productos que en sí mismos tienen una serie de riesgos y tienen un nivel de peligrosidad. Y luego existen productos que tienen una peligrosidad, tienen un defecto porque lo adquieren. Existen a su vez dentro de este último campo 4 tipos de defectos adquiridos. Se puede adquirir el defecto por falta de información, defecto de información, por un error en la línea de producción, defecto de fabricación, porque el producto está mal pensado, mal ideado, mal diseñado, defecto de diseño, o porque el producto se encuentra mal conservado. Se llama este último defecto de conservación. A su vez, como se mostraba en la filmina, dentro del campo de los vicios a secas existen 2 grandes sectores. El de los vicios de calidad por inadecuación, o sea, cuando el producto tiene un vicio que afecta la calidad en el sentido de que no se adecúa a las legítimas expectativas del consumidor, no es lo que el consumidor legítimamente esperaba del producto, y que da lugar a la aplicación del sistema de las garantías del artículo 11 a 17 en este caso. Este es cuando el producto no funciona como el consumidor espera que el producto debe funcionar, aunque esto no lo pone en riesgo a él mismo. Y los vicios redivitorios, que están regulados en el artículo 18 de la ley, modificando, alterando un poco la regulación del Código Civil, pero trayendo este instrumento de los vicios redivitorios al campo del derecho del consumidor. Como todos saben, los vicios redivitorios están definidos en el artículo 2164 del Código Civil como aquellos que afectan la funcionalidad de la cosa y permiten rescindir el contrato a partir de la acción redivitoria, o permiten iniciar una acción quanti minoris para que se reduzca el precio. Y en el campo del derecho del consumidor habría que pensar que también debe poderse permitir la reparación
la reparación de la cosa. Este es en la tabla 3, este es el detalle de lo que acabo de decir, de cómo se subclasifica a su vez, que se clasifican a su vez los vicios que generan inseguridad. Y es el primer, entonces, elemento específico que tiene el microsistema de defensa del consumidor y que debe ser tenido muy tenido en cuenta y que además define el ámbito en el cual funciona el sistema de reparación de daños a consumidores. Luego, para que exista responsabilidad por daños al consumidor, tiene que haber una razón para atribuir esa responsabilidad que, como al pasar dije hoy, es un factor de atribución objetivo que para algunos es el riesgo de empresa, para otros es el riesgo creado, pero sin dudas es un factor de atribución objetivo, de manera que el proveedor solo se exime probando la ruptura del nexo adecuado de causalidad. Luego tiene que existir un daño, esto es un perjuicio que afecte la salud del consumidor, y tiene que existir una relación causal, que es el último elemento, entre el accidente, el defecto provocado por el accidente y el resultado dañoso. O sea, una conexión entre el accidente y el resultado. Entonces, dados estos presupuestos, la existencia de defecto, que a su vez incluye al elemento antijuridicidad, porque si existe un defecto, se ha violado o el deber de seguridad o el deber de información, la existencia de un daño, la existencia de un factor de atribución y de una relación causal, o sea, todos estos presupuestos del deber de reparar, surgirá la obligación de indemnizar los daños y perjuicios.